Cansado, sucio, empapado y al borde del desmayo por falta de comida, George se encontraba desesperado. Se había perdido hacía horas y lo único que podía hacer era caminar sin rumbo en busca de un lugar donde refugiarse de la lluvia. Había intentado pedir ayuda, pero, como si se tratara de un mal chiste, los demás habitantes de la ciudad lo ignoraban. ¿Qué podría hacer por su cuenta? Solo era un pequeño gato extraviado. Sus patas estaban maltratadas de tanto caminar, su cola, sucia, y sus ojos reflejaban el cansancio acumulado por tantas lágrimas derramadas. Finalmente, después de un rato, logró encontrar refugio de la fría lluvia. Un pequeño restaurante al aire libre con un prominente techo que cubría parte de las mesas. Era la primera vez en todo el día que podía descansar su débil cuerpo. No sabía qué hacer, a quién pedir ayuda ni a dónde ir. George sintió un fuerte dolor de cabeza al reconocer que estaba gravemente perdido y que su estado físico era preocupante. Sus pequeñas patas se aferraban con fuerza a su estómago. Tenía miedo y no podía hacer nada al respecto. En medio de su tormenta mental, sintió una pata considerablemente grande sobre su hombro. Era un gato algo anciano, con un pelaje oscuro que llevaba puesto un chaleco blanco, pantalones negros, zapatos formales del mismo color y unos lentes redondos. ¿Qué sucede, pequeño? ¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?, preguntó el señor, mirándolo directamente a los ojos. George estaba sin palabras. El miedo que sentía ante la situación era tan abrumador que ni siquiera podía emitir un sonido. Las múltiples preguntas que hacía el señor no ayudaban en absoluto. Al no obtener respuestas del pequeño, el hombre se sumió en un profundo silencio y comenzó a fijarse en lo diminuto que era George y en lo descuidado que se veía. Oye, amiguito, dime algo. ¿Tienes hambre? ¿Podemos comer un poco? Yo invito, propuso el gato negro, a lo que George solo asintió con la cabeza. A pesar de sus pensamientos negativos, George pudo disfrutar. Dime algo, pequeño, ¿sabes tu dirección o algún número al que pueda llamar?, preguntó el gato negro. No sé cuál es el número de mamá y tampoco dónde está mi casa, dijo George, con voz temblorosa. Pero, ¿no tienes algún lugar de referencia?, replicó el anciano. En ese momento, los ojos de George se iluminaron y pegó un brinco de la silla. Don Bigotes. Don Bigotes. Está cerca de Don Bigotes, gritó George emocionado. Don Bigotes era el nombre del restaurante que se ubicaba a pocas calles de su casa. ¿Don Bigotes? Sé exactamente dónde queda. Ven, te llevaré, dijo el señor mientras se levantaba y señalaba una gran camioneta blanca. La alegría de George era tan grande que ni siquiera se cuestionó el hecho de irse con un desconocido. Sus ganas de llegar a casa y abrazar a su madre eran tales que en ningún momento percibió el peligro de lo que acababa de hacer. Ya en el vehículo y en marcha, el pequeño George no podía dejar de pensar en la expresión que pondría su madre al verlo. También imaginaba cómo la abrazaría. En medio de sus pensamientos, escuchó la voz del señor a su lado. Jerry, dijo sin despegar los ojos del camino. ¿Qué?, preguntó George, confundido. Mi nombre es Jerry, repitió el anciano. George lo miró y le sonrió. Gracias, señor Jerry, dijo, entusiasmado. Después de unos 5 minutos de conducción, lograron llegar a la calle donde se hallaba el restaurante que George había mencionado. Dieron algunas vueltas, tratando de localizar la calle de la casa del pequeño. De repente, George sintió un movimiento brusco. El gato al volante había girado de manera repentina por una de las calles y empezó a avanzar en línea recta. En ese momento, George se asomó por la ventana, intentando observar el camino que habían recorrido. A lo lejos, vio cómo su casa se acercaba cada vez más. Lo sabía, habían llegado. Es ahí. Es ahí. Señor Jerry, es ahí, dijo George mientras señalaba por la ventana. Sin embargo, por alguna razón, Jerry ni siquiera volteó a ver el punto al que George le señalaba. En cambio, su reacción a los gritos del pequeño fue acelerar cada vez más. Señor Jerry, se va a pasar, dijo George, sintiéndose inquieto. Fue entonces cuando, con una rapidez peligrosa, pasaron de largo la casa de George, dejando atrás la posibilidad del regreso del gatito a su hogar. George no sabía qué hacer. Miró al señor, pero él continuaba acelerando, observando con fría indiferencia el camino. Iban tan rápido que, en un abrir y cerrar de ojos, ya se encontraban en una zona desprovista de casas, de ruido y de cualquier otro individuo.
George se sentía cada vez más asustado. ¿Por qué el señor Jerry pasaría de su casa? Tal vez no vio la vivienda. George no encontraba qué pensar. ¿Qué podía hacer? ¿Le harían algo? Su corazón parecía querer salirse de su pecho, imaginándose escenarios cada vez peores. De repente, se detuvieron. George se asomó por la ventana, pero solo vio árboles y oscuridad. Realmente estaba asustado. Miraba a su alrededor, intentando ver algo, cualquier cosa, que lo tranquilizara. Hasta que se le ocurrió mirar por la ventana del conductor. No fue nada alentador. Solo pudo distinguir una cabaña oscura, fría y deteriorada. George simplemente quedó paralizado, incapaz de pensar, o más bien, negándose a hacerlo. Lentamente volvió a fijar su mirada en el conductor, quien, aún con la vista fija en el camino, guardaba un inquietante silencio. Algo no andaba bien. George notó que el gato, ya de por sí grande, había crecido tanto que ahora se encontraba encorvado, con la cabeza tocando el techo del coche. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, el anciano se acercó a su rostro y le sujetó la cabeza y la mandíbula con gran fuerza. Tranquilo, tranquilo, pequeño, ya no sufrirás más, ya que hemos llegado a casa, dijo el gato negro mientras miraba a los ojos de George. George temblaba descontroladamente mientras las lágrimas se deslizaban por sus pequeños ojos. No podía pensar, no podía hablar, no podía gritar, solo podía llorar. De repente, se escuchó un estruendo horroroso. La puerta del conductor salió volando, producto de una fuerte patada que el delgado gato había dado. Bajo la luz de la luna, lo que antes era un gato inusual pasó por un proceso de mutación espantosa que parecía haber sido sacada de una retorcida pesadilla. Su pelaje negro se cayó por completo, su ya delgada cara se volvió aún más esquelética y pálida, sus ojos se agrandaron increíblemente, su cuerpo alto comenzó a inflarse y a tomar un color verde oscuro que se camuflaba con aquel desolador entorno. Su cola se alargó tanto que ahora parecía medir lo mismo que su gigantesco cuerpo. Esa cosa era incluso más grande que el vehículo a su lado. A diferencia de hace unos momentos, esta especie de monstruo ahora se mantenía en 4 patas. Completamente pálido y horrorizado, George no se movía, ni hablaba, ni corría. Nada, no podía hacer nada, y esa era la peor parte para el pequeño. Sabía muy dentro de él que no podría salvarse de ninguna forma. La bestia tomó a George con una de sus manos, quien permanecía paralizado por el pánico. La mano de esa cosa se sentía como estar encerrado en un cubo de hielo. Fría, tanto que quemaba. Después de un momento, la criatura le sonrió a George para, acto seguido, llevarlo al interior de aquella oscura cabaña. Después de una semana de la desaparición de George, las autoridades intensificaron su búsqueda. Gracias a algunos testigos y a una cámara de seguridad, los oficiales lograron obtener la matrícula del vehículo en el que se le había visto por última vez, y una imagen más o menos clara del hombre que lo había acompañado. Tras unas horas, el oficial Arthur, acompañado por 2 compañeros, llegó al lugar donde estaba la camioneta en la que habían llevado a George. Era de noche, por lo que se vieron en la necesidad de utilizar sus linternas. Al entrar en la cabaña, quedaron asombrados por el mal estado en que se encontraba. El techo estaba lleno de agujeros, los muebles estaban destruidos, había muchas goteras, las paredes estaban en pésimo estado y se percibía el inconfundible e insoportable olor a cadáver en descomposición. Debido a lo último, pensaron que, desafortunadamente, ya habían dado con George. Sin embargo, después de un rato de búsqueda, escucharon una especie de pasos provenientes del rincón más oscuro de la cabaña. Con la linterna en mano, Arthur les indicó a sus colegas que lo esperaran ahí donde estaban, en caso de que algo pasara, para luego avanzar con cuidado hacia el origen del sonido. Un olor a carne podrida inundaba su nariz, se podían escuchar el zumbido de un montón de moscas revoloteando por el lugar, y un extraño frío comenzaba a hacerse presente. Arthur estaba a punto de dar un paso más cuando escuchó: «Hola, oficial. ¿En qué le puedo ayudar?», vociferó una voz profunda desde el fondo de un pasillo. Arthur apuntó a todas partes con su linterna, pero no lograba ver al portador de aquella voz. «Hola. Sea quien sea, le pido por favor que se muestre. Estoy interesado en hacerle algunas preguntas», dijo Arthur en voz alta y desafiante. «Oh, se le nota molesto. No me diga que vino a quitarme a mi amigo», respondió aquella entidad desde la oscuridad.
Rápidamente, el oficial Arthur desenfundó su arma y apuntó al pasillo oscuro, sin estar seguro aún de dónde provenía la voz. ¿Qué hiciste con él?, gritó Arthur, sin estar seguro de a quién le estaba dirigiendo sus palabras. Eres un grosero, pero si eso es lo que quieres saber, toma. Gritó la oscuridad, dando paso a un sonido similar al que hace un látigo al ser azotado. Frente a Arthur, se escuchó como algo había sido arrojado hacia él. El olor a putrefacción se intensificó a tal punto que el pobre Arthur tuvo que contener con todas sus fuerzas las ganas de vomitar. Con la mano temblorosa, apuntó poco a poco al bulto sanguinolento que se encontraba a poco menos de 2 metros de él. Cuando finalmente lo iluminó, el antes confiado oficial tuvo que resistir el impulso de dejar escapar un grito de horror absoluto. Sus patas inferiores habían sido arrancadas, dejando al descubierto una pequeña parte de sus huesos. Su cola había sido triturada de tal forma que ahora parecía una masa de carne con pelos. Su lengua había sido arrebatada, y su rostro, la piel del área de sus ojos, había sido brutalmente arrancada, dejando al descubierto una pequeña parte de su diminuto cráneo. Arthur fue invadido por los peores sentimientos: miedo, asco, tristeza. Ya no podía pensar con claridad. Duró poco, pero fue bastante entretenido jugar con sus extremidades. Debiste verlo. Solo dejó de llorar cuando le arranqué los ojos. Exclamó la voz entre carcajadas, sacando a Arthur de su trance infernal. Pero tal vez pueda divertirme con 3 en lugar de 1. Huyó aquella criatura, que comenzaron a moverse de forma violenta en dirección a Arthur, haciendo que la cabaña entera retumbara con cada paso. Arthur, instintivamente, salió corriendo hacia la salida, mientras les gritaba a sus compañeros, casi en lágrimas, que salieran rápidamente y se montaran en las patrullas. Sus compañeros, asustados por los gritos de Arthur, solo pudieron obedecerlo sin cuestionar su decisión. Una vez que llegaron a las patrullas, pisaron el acelerador con desesperación y, antes de abandonar aquel tétrico bosque, los 3 oficiales lograron escuchar un grito horroroso que los dejó aterrorizados.